que ya va al aire. Perfecto. Hola, ¿qué tal? Virgilio, ¿cómo estás? Bienvenido a esta tu casa, Marta Magdaleno Consulting. Este día tenemos un invitado que, bueno, es increíblemente padre que nos acompañes aquí a esta tu casa, Virgilio. Te doy la bienvenida. Muchas gracias, Marta. Pues encantado de estar aquí contigo, con tu audiencia. Y pues ya estamos listos para tocar un tema súper interesante que personalmente me apasiona, sé que a ti también. Entonces, pues esperamos realmente aportar valor a todos los que nos están viendo en estos momentos. Por supuesto, y este público Muy va amable. dirigido a los emprendedores. Voy a, si me permites decir tu reseña. El ingeniero Virgilio Gómez es el director fundador del Instituto para el Alto Desempeño y el Neuroliderazgo y el DICS de Disruptive Innovation School. Cuenta con más de 20 años de experiencia como conferencista, consultor y facilitador de programas de cambio estratégico, adopción de nuevas tecnologías e innovación tanto para la iniciativa privada como para el gobierno. Es ingeniero en sistemas eléctricos por el ITES, donde colaboró como catedrático en el área de negocios tecnológicos durante más de 10 años. Virgilio también obtuvo una maestría en administración de empresas por parte de Legade Business School y está especializado en planeación estratégica por parte de la Kenan Flyer Business School de la Universidad de Carolina del Norte. También obtuvo el título de máster en Psicología y Neurociencia Cognitiva por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona. Virgilio, pues con todo eso y el día de hoy nos vas a hablar acerca de la innovación disruptiva, sobre todo para aplicarla en los negocios. Por favor, Virgilio, explícanos qué es la innovación disruptiva. Perfecto. Pues bueno, ahora sí que decimos, ¿por dónde empezamos? Primero, yo creo que siempre es conveniente, Marta, hablar de qué rayos es innovar, porque a veces hasta ahí tenemos digamos, la confusión. Todos queremos innovar y no sabemos realmente cómo. Entonces, la innovación siempre es conveniente saber que se da en la intersección de tres variables. Primero se da la necesidad de tener un mercado, una necesidad muy clara de algo. No sabemos qué es, pero ahí hay una necesidad. Ya tenemos una necesidad, tenemos que tener entonces la capacidad de satisfacer esa necesidad. Eso es nuestro. Yo tengo la capacidad, el conocimiento, los recursos, el dinero. Yo tengo lo que es necesario para hacer algo que satisfaga la necesidad del mercado. Ya tenemos dos variables. La tercera es, pues, que la manera como yo satisfago esta necesidad tiene que ser negocio. Si no, pues estamos hablando de otra cosa, ¿no? Claro. Cualquiera puede inventar algo. Puedes tener 1000 patentes, ¿verdad? Pero en realidad eso puede estar ahí guardado en un registro, en una computadora, en una base de datos y no le agrega valor a nadie. Entonces, cuando nosotros tenemos la capacidad de crear valor para una necesidad que existe y aparte tenemos la capacidad de convertirlo en un negocito a través de, digámoslo así, simplemente tengo la idea y el business model famoso que tú eres experta en business model Canvas, ¿no? Entonces tenemos ahí la idea y el diseño general de lo que podría ser el negocio, cómo hacer dinero y cómo van a ser tus gastos. Entonces ahí tenemos un marco muy sencillo para entender lo que es la innovación. Ahora, está de moda el tema de disruptivo. Todos quieren ser disruptivos y todos le temen a la disrupción. Y estamos en medio de un periodo súper disruptivo que es el coronavirus y la pandemia y la crisis económica y todo el mundo habla de ello. Pero en realidad no todos son capaces de definir correctamente o entender correctamente qué es esto. Todo el mundo cree que se trata de tecnología, ¿no? O sea, ya le pones inteligencia artificial, ya es disruptivo. Ya le pones un nuevo modelo de negocios, es disruptivo. Ya le pones blockchain y es disruptivo. Y la verdad es que la cuestión de la disrupción no tiene que ver con tecnología. O sea, es un concepto que no necesita de la tecnología para ser disruptivo. Sin embargo,
o muchas veces, claro que sí, y a lo mejor en la mayoría de las veces, la tecnología te ayuda a ser disruptivo. Por eso es que va muy ligado, pero no tiene que ver. Tú puedes ser disruptivo, ¿verdad? En un puesto de tacos sin usar tecnología. ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. Ok, nada más para que nos quede claro. Entonces, aplicado en los negocios, ¿qué sería disruptivo? Claro, disruptivo tiene que ver con la creación de un nuevo mercado. Fíjate qué interesante, o sea, qué rayos, nunca te lo ligan. La palabra crear un nuevo mercado con disruptivo. Y también tiene que ver con la reconfiguración de un mercado existente. Y todavía a lo mejor la gente que nos ve dice, bueno, ¿y qué es eso, no? Vamos ¿Cómo a crea un nuevo mercado? ¿Qué es un mercado, no? ¿Cómo lo reconfiguras? Pero pues para que vean que no es así de sencillo. La verdad es que todo el mundo habla de eso y lo ves en todas las revistas y lo ves en Facebook, en posts, en cursos y en conferencias. Pero ahí vamos a entenderlo poco a poco, ¿no? Entonces avanzamos y decimos, bueno, ¿qué es crear un nuevo mercado? Primero, primer concepto. Y entonces ahí tenemos que irnos a otro concepto que se llama los no consumidores. La gente que no consume ahorita tu producto, tu servicio, lo que tú ofrezcas, ese es un nuevo mercado o un mercado potencial. Oh, muy Entonces, bien. ahí tienes algo ya, donde debes de empezar a decir, bueno, ¿dónde está de ese pie que yo te decía de tres variables? Hay una variable que es el mercado. Bueno, si yo quiero ser disruptivo, yo tengo que empezar a ver dónde hay no consumidores de lo que ahorita se ofrece en el mercado, de lo que ahorita yo ya ofrezco. ¿Sí? Y por eso también es muy complicado que una empresa poderosa, vamos a recordar a lo mejor el concepto de, de IBM, ¿no? Donde IBM se volvió la gran poderosa en la producción de computadoras y llegaron los clones. Los clones eran las HP, las Compaq y todo eso. Y la cuestión es que IBM no podía ser disruptivo porque tenía que seguir apalancándose y de sacarle jugo a su gran negocio de computadoras. Y hasta que llega alguien con un nuevo modelo de negocio que fue Dell, ¿verdad? Le dio en la torre a muchas de las empresas, entre ellas IBM, en el tema del mercado de computadoras. Después IBM cambió su mercado, se fue a otro mercado. Entonces hablamos de que una forma de crear un nuevo mercado son los no consumidores, la gente que ahorita no está consumiendo eso. Y también debemos de hablar de un nuevo contexto, es decir, hay gente que ya consume algo, ¿sí? En un contexto. Vamos a poner un champú que lo compra la señora y el señor se baña con ese champú. Y de repente llega alguien y dice, ego, ¿no? Champú para hombres. Y entonces es el mismo tema, o sea, ya hay un contexto donde ya lo estás usando, usas tu champú normal y de repente, wow, al que ya lo usaba, le cambian la marca, lo venden de otra manera, le cambian el contexto y entonces pues hay una innovación importante y fue exitosa. Entonces en el mismo mercado, pero con un nuevo contexto. Entonces ya eso se vuelve un nuevo mercado porque ahora hay un mercado de hombres que compran productos para hombres, ¿no? Entonces nace ese nuevo mercado. Y después, bueno, reconfigurando un mercado donde vamos a suponer que existe ya un mercado de celulares muy competido, con mucha tecnología, demasiadas funciones, demasiado todo, hasta inteligencia artificial y wow. Pero hay mucha gente, y te lo digo porque conozco este mercado, hay mucha gente que no quiere tanto. Que dices que yo con esto, esto y esto, con eso tengo, ¿no? Entonces ahí es donde surge una nueva oportunidad, donde dice, a ver, este mercado está excedido, vamos a crear un mercado que le llaman en inglés low end o de bajo costo, ¿verdad? De bajo valor, también la oferta de valor es reducida, pero es esencial y es básica. Y hay mucha gente que sí necesita eso y está dispuesta a pagar por ello y aparte el mercado es vasto. Y si no existe en tu país, a lo mejor te vas a África y ahí en África, en ciertos países con un retraso tecnológico comparado con tu país de origen, pues a lo mejor tienen gran demanda de esa tecnología básica, ¿no? Claro. O dije África por decir algún continente donde existen países de esa naturaleza, ¿no? Déjame Entonces, nada ahí más, lo tenemos. déjame nada más ver los comentarios muy rápidamente. Sí, sí. Saludamos a César y Adrián Saucedo que nos están viendo, a Joel Gómez, saludos.
Y bienvenidos a esta su casa. Adrián Sauceda, buenas noches. Joel Gómez comenta, todos quieren ser disruptivos, pero muy pocos lo son. Fabiana Fabilucci, que nos está viendo desde Argentina. Saludos, Fabiana. Y si tienen alguna pregunta con respecto al tema que estamos tocando el día de hoy, con mucho gusto pueden preguntarlo en los comentarios y vamos a dar lectura a todas sus preguntas aquí para aprovechar al experto. Perdón, Virgilio, continuamos. Muy bien, no, gracias y gracias a toda la gente bonita que nos está viendo y que está interesada en el tema, que están por ahí haciendo sus comentarios. Como bien dijiste, cualquier pregunta será leída y respondida. Ahora, entonces, ya tenemos una claridad que es innovación, ya tenemos una claridad sobre qué es la disrupción, la innovación disruptiva, la creación de un nuevo mercado, la reconfiguración de un mercado ya existente. Entonces, de ahí, pues digamos que ya respondimos la primera pregunta. Claro. Vamos a seguir platicando un poquito para profundizar en esto del mercado. O sea, en realidad hay 4 tipos de mercados. Eso te iba a Un preguntar. mercado... ¿Cuántos tipos de mercado hay, Virgilio, entonces? Sí, y aparte, pues puede ser que las personas hayan oído muchas veces el tema mercado, 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 y es muy popular, a lo mejor lo llevaste en alguna materia en la carrera, pero no te queda claridad sobre qué es. Entonces, hay 4 tipos de mercado. Hay un mercado potencial, que ya lo hablamos ahorita, son los que no consumen. Y ese es de los mercados más importantes cuando tratas de innovar, porque es el que nadie está viendo, es donde tú llegas, pegas primero, pegas más duro y te vuelves fuerte, ¿no? Entonces, hay un mercado que ignora, a lo mejor también no es tan claro dónde está, pero, no, pero ahorita no existe, son no consumidores. Hay el mercado que hablábamos ahorita, los que ya son clientes, pero que requieren menos funciones. Entonces, eso le llamamos un mercado potencial también, porque aunque ahorita ya adquieran cosas para seguir comprando, ellos dicen, es que yo ya no necesito la nueva versión. Y ahí cuando la gente empieza a decir, ya no necesito la nueva versión, cuando empieza a ver que los grandes productores, por decirlo así, de tecnología o de celulares, cada vez a lo mejor venden menos de los nuevos, cuando ya no se hacen las filas tan largas, algo está pasando. Son las señales de cambio del mercado. Entonces, los que requieren menos funciones es el segundo tipo. Tenemos a los clientes insatisfechos. Y esos clientes insatisfechos pueden estarte ahorita comprando, pero ellos, lo que en realidad tú vas a estar haciendo con esos clientes es innovar sostenidamente. Y aquí hago un paréntesis. Hay un tipo de innovación que es la innovación sostenida, es decir, pequeñas mejoras. Por ejemplo, la marca Apple, tú dices, oye, ¿desde cuándo no ha hecho grandes innovaciones? Y no las va a hacer a lo mejor hasta dentro de cierto tiempo que lo necesiten. Igual Samsung, igual Huawei. O sea, las innovaciones radicales en tecnología hoy día en celulares no existen, ¿sí? No son tan evidentes como cuando salió por primera vez, un smartphone. O sea, a esa radicalidad me estoy refiriendo. O cuando salió por primera vez una iPad. Esa es una transformación disruptiva importante. Entonces, ¿qué pasa? A esto le llaman los expertos el paradigma de la disrupción. ¿Por qué? Porque es paradigma y es paradoja. Por las siguientes razones. Tú de repente, imagínate, eres el chico nuevo de la cuadra, ¿no? El chico nuevo de que llegas con una gran idea, con mucho conocimiento, sin ninguna atadura, no tienes clientes, no tienes responsabilidades, creas una nueva tecnología y ¡zas! Te vuelves disruptivo y entonces le pegas a los bancos, le pegas a los supermercados, le pegas a los grandes. Tú como nuevo eres el disruptor, ¿sí? Solo que, ¿qué sucede? El grande, el que ya está establecido, el que ya ha invertido millones y millones de dólares en crear un ecosistema para sus productos y sus servicios, no puede de la noche a la mañana ignorar esa gran inversión y a esos grandes clientes que ya tiene y ese flujo de ingreso para dedicarle a la disrupción. Porque sería como meterse una zancadilla a sí mismo, ¿no? Crear un producto que le haga la disrupción a sus productos que ya existen. ¿Sí me explico?
Claro, es como que Esa, hacer competencia él mismo. hacerte la competencia y aparte empezar a matar a tu negocio. Entonces, esa es la gran paradoja de la disrupción. Por eso es que ahora, por ejemplo, las empresas buscan quién está haciendo la disrupción y entonces invierten en esas empresas para que cuando esta disrupción sea importante, pues ellos ya están adentro. O la otra es, creo una empresa chiquita nueva, le asigno recursos, le asigno el talento, le asigno asesores y esta empresa chiquita es mía, pero empieza a crecer poco a poco, hace experimentos, la riega, vuelve a aprender, otras más experimentos, vuelve a cometer errores, pero ahí va creciendo, creo poco. Cuando esta empresa se vuelve grande y yo me vuelvo menos importante, yo ya estoy. Eso lo aprendieron las empresas, digamos, en los últimos 10 años. Es una lección de esta misma época disruptiva que estamos viviendo, pero no cualquiera sabe que se tiene que hacer así. Entonces, ahí vamos. Entonces, hablábamos de la innovación sostenida. Me regreso un poquito. La innovación sostenida es precisamente cuando tú ya estás en un mercado establecido, tienes que innovar sostenidamente, ¿sí? Poco a poquito le agrego más velocidad, le agrego lo hago, si era color blanco, ahora lo hago, ¿no? Y ahora va a ser de colores. O le agrego un, una característica nueva, pero pues en realidad no es nada que vaya a causar un gran cambio en la tecnología, por decirlo así. Y esos son los clientes insatisfechos, los que pues están ahí, pero quieren un poquito más, ¿no? Quieren un poquito más, los convences con una pequeña innovación y luego tienen los clientes satisfechos, los que ya son leales a ti, a tu marca, y ahora sí que les vale. Realmente tú puedes ver a los clientes que son leales a una marca y son fanáticos. Y esta marca, o un equipo, por ejemplo, que a la vez un equipo de fútbol, pues es una marca, y el equipo puede perder y perder y perder, pero ahí están ellos con la camiseta bien puesta durante años. Entonces, esas dos, los clientes que ya son insatisfechos y satisfechos, son dos tipos de mercado, te hablaba yo de cuatro, y para ellos es la innovación sostenida. Y los otros dos tipos de mercado son los no consumidores y los que le llamamos el low end o los que requieren menos, que ya están excedidos, ya no quieren tanto, y ahí hay otra oportunidad de crear un nuevo mercado con menos características. Entonces, para hacer un resumen de lo que hemos platicado, hemos definido qué es la innovación, luego nos brincamos a entender qué es la innovación disruptiva y hablábamos de mercados y esto, y ahora ya definimos que hay cuatro tipos de mercados. Dos de ellos son los mercados target, los mercados objetivos para la innovación disruptiva, y los otros dos mercados son los que están llenos de competidores y clientes leales, clientes que ya tienen tiempo contigo, que solo quieren un poquito más que les des, pero ahí van a seguir. ¿Cómo ves? Muy interesante, Virgilio. Y tengo una pregunta. Entonces, ¿cuántos tipos de innovación hay? Perfecto. Definitivamente que va a haber tantos tipos de innovación como la persona que los defina, ¿no? O sea, ¿qué patrones vas a definir? Vas a utilizar para crear tu definición. Te voy a dar un ejemplo. Hay tres tipos de innovación según mercado. O sea, hay un mercado que se le llama, si estás ahorita como empresa y queriendo innovar, tú ya tienes ahorita un mercado que te está comprando. A ese mercado le haces innovación sostenida, ¿sí? O Poco a mejora poquito. continua, Ok. poco a poquito. Pues ahí tienes un tipo de innovación. Hablamos en este modelo, hablamos de tres tipos. Tienes ese tipo de innovación. La segunda es, ok, yo ya tengo mi mercado, pero hay mercados adyacentes a los que también les puedo vender, porque yo ya tengo recursos, tengo productos, tengo servicios que ahorita no les vendo, pero si le hago ligeras modificaciones, puedo llegar y venderles. Entonces, esa es la innovación adyacente, donde te sales de tu mercado hacia los mercados adyacentes. Y luego tenemos la innovación disruptiva, que ya hablamos de ella, donde creas un nuevo mercado. Y ahí le llaman algunos la innovación transformacional, breakthrough innovation o disruptive innovation, que son sinónimos de eso. Entonces, ahí hablamos de tres tipos de innovación, ¿no? Sin embargo, vamos a suponer que hay alguien que diga, bueno, está muy bien para entenderlo, pero también hay innovación por tarea. Ah, caramba, ¿y eso qué es? Bueno,
Pues resulta que la innovación por tarea tiene que ver con que si tú vas a innovar, vas a crear algo o vas a hacer cambios en algo que te puede permitir y 4 cosas. Por un lado, de cierta tarea te va a permitir hacer más tareas, ¿sí? Te va a permitir ser más productivo. Y eso es muy bueno para la gran mayoría de las empresas. Pero a lo mejor hay otro que innova y dice, no, yo voy a hacer la misma tarea, pero mejor. Y te voy a dar unos ejemplos que fueron muy claros hace más de 10 años. No sé si te acuerdas de los famosos ERP, los software que son como SAP, Sí, ¿verdad? Bueno, claro. en un inicio eran softwares muy especializados y había el que te vendía el CRM. Y ese era un software súper especializado, pero CRM. Y había el que te vendía Business Intelligence y era el mejor en Business Intelligence. Y había el que te vendía las soluciones administrativas y contables y era el mejor en eso. Esos eran hacer una tarea y hacerla mejor. Entonces, en su momento fue un tipo de innovación. Posteriormente, hablamos de hacer más de una tarea. ¿Qué pasó? Llegó alguien y dijo, oye, vamos a comprar a esta, integramos y te creo el RP completo. Te doy una llave en mano, te integro administración, finanzas, ventas, servicio al cliente, chalalala. Y entonces ahí vamos ya los dos ejemplos, esos dos tipos de acción según tarea. Y luego hablamos de hacer la misma tarea, pero a nuevos clientes. Entonces ahí estamos hablando ya una cuestión como de disrupción, ¿no? Vamos a innovar haciendo la misma tarea, pero la innovación viene en que ahora voy a servir a otros clientes. Y finalmente está el que hace una tarea única. Es decir, Elon Musk crea un cohete, que por cierto hace poquito les explotó uno, pero pues es el único que hace esto, ¿verdad? Hay varios competidores, Amazon anda también ahí yendo al espacio, Virgin también, pero al final de cuentas, pues el cuate creó una tecnología única que le da servicio a la NASA y nadie está haciendo eso y a lo mejor ya pronto tendremos con muchos competidores, pero ahorita son únicos por muchas razones. Entonces ahí tienes otra forma de definir la innovación por tarea. Acá lo hablábamos por mercado. Y ahora ahí va otra, fíjate, y esta me gusta más a mí todavía. Existe un modelo de una empresa, la creó una empresa, Dublin se llamaba, la compró una consultora internacional, pero crearon un modelo que se llamaba 10 tipos de innovación. Súper padre. Y entonces ellos lo que hacían, fíjate el enfoque, aquí hablábamos mercado, luego hablábamos de tarea, ahora este cuate o el creador o los creadores dijeron, vamos a agarrar toda la cadena de valor, vamos a cortarla en diferentes secciones y vamos a innovar en cada sección. Entonces, ahí tienes 10 secciones de toda la cadena de valor donde innovas a cada paso y ellos te dicen, quieres ser disruptivo y único, innova en 2 de estos eslabones. O si no vas en 3, olvídate, o sea, nunca te van a alcanzar. Y es cierto, muchas veces porque no está tan fácil. Imagínate una empresa que quiera hacer una super innovación en el servicio al cliente. ¿Sí? Bueno, y también quiere hacer una super innovación integrando a sus productos, a sus proveedores. Y luego quiere hacer una super innovación tecnológica y luego quiere hacer una super innovación. Es muy costoso, Y ¿sí? desgastante Es para muy la costoso empresa. y es muy riesgoso. Así es desgastante, es costoso y es muy arriesgado. Que se puede hacer, sí se puede hacer, pero no cualquiera lo puede hacer. Entonces, ya te di 3 ejemplos de cómo puedes definir los tipos de innovación y hay más todavía. Hay más, pero creo que con eso es suficiente para que la gente que nos está ahorita escuchando y observando se dé cuenta de que esto es un mundo increíble, muy amplio. No es así como que decir la palabra disruptivo y ya estoy ahí y le puse inteligencia artificial y ya triunfé, ¿verdad? No es así. Claro. ¿Cómo ves, Marta? Gracias. Muy interesante, Virgilio. Y tengo una pregunta que hacerte. ¿Cómo podemos nosotros entender a los consumidores con esto de la innovación disruptiva? Ok, ¿Cómo, bueno. cómo podemos llegar Bueno, también hay también muchas formas de hacerlo. En realidad, por ejemplo, si nos vamos ahora al modelo de innovación o de resolución de problemas que se llama Design Thinking, la primera fase
se llama la fase de empatía, ¿no? La fase de empatizar con el cliente. Hay muchas maneras de entender a los consumidores y a los no consumidores. Pues la cuestión aquí es tienes que, desde hacerles una encuesta, platicar con ellos, entrevistarlos, hacer estudios de mercado, inclusive pues las grandes empresas como Procter and Gamble y otros competidores de ellos han revelado que hasta se meten a las casas a vivir con la gente para entender los patrones de comportamiento que la misma gente no sabe. Tú misma, Marta, debes de hacer 1000 cosas de manera inconsciente que si te dicen, a ver, ¿cómo haces esto y lo otro? Y dices, ah, canijo, pues nunca me había yo preocupado por analizar mi forma de, ponle lo que tú quieras. Entonces estos cuates se meten hasta la cocina, a la lavandería, a ver cómo lavas, si te importa la espuma o no te importa la espuma, si percibes que hay espuma, si te importa el color, si te importa el sabor, todo eso es lo que ellos hacen. Pero también tendríamos que entender otro elemento que es que hay 3 tipos de no consumidores, ¿no? Entonces, los clientes insatisfechos, tú tienes que meterte con ellos y ver, a ver, de todos los clientes que ya existen, ¿quiénes no están satisfechos y por qué? Y aplicar las técnicas que decíamos, ¿no? Eso es por Claro. un lado. Ahora, hay no consumidores o no clientes que están fuera de tu alcance. ¿Por qué? Ellos rechazan el sector y no sabes por qué. Por ejemplo, imagínate pues a un servidor que no le gusta el fútbol. Poquito me gusta, ¿no? No soy fan. Entonces, oye, nadie jamás se ha molestado por quererme a mí entrevistar o preguntarme por qué no me gusta el fútbol. Claro, no es que yo sea alguien a quien le tengan que hacer, pero yo me cuestiono si las grandes empresas que manejan las marcas relacionadas al fútbol se han preocupado por innovar con los que ahorita por alguna razón están ajenos a ese deporte. Porque probablemente hay cosas en el fútbol que me puedan gustar a mí personalmente y a muchos, pero pues como nadie como es muy popular, es muy famoso, te das cuenta, hay un mercado tan grande que no te preocupas por innovar. Tienes un mercado muy cautivo. El día de mañana que llegue alguien a buscar a esos clientes que no son clientes, que no son consumidores, ahí puede pasar algo muy interesante. Y la otra son clientes inexplorados. Ahorita, por ejemplo, yo hablaba de mí, yo rechazo al sector, yo digo no me gusta, pero puede haber alguien que, ¿sabes qué? Ni por aquí, ni me gusta, no me gusta X, ¿verdad? El fútbol. Entonces, nunca han sido considerados como clientes potenciales tampoco. Y ahí tienes 3 tipos de no consumidores o no clientes que vale la pena explorar. Y de esa manera es, primero, descubre dónde están y ahora sí aplícale las técnicas, que son muchas cuantitativas y cualitativas de análisis de mercados para entenderlos, ¿no? Y eso sería una actividad. Muy bien, Virgilio. Y esto me lleva como a preguntarte, ¿cómo podemos crear un nuevo mercado con todas estas herramientas que nos estás diciendo para nosotros crear innovación desde, sobre todo los emprendedores que nos están viendo? Perfecto. Bueno, yo me voy a remontar a hace como 20 años, fíjate, qué interesante. Hace como 20 años, yo en el 2002 estuve en Carolina del Norte, tú lo mencionaste, ¿no? En Chapel Hill, en la Keenan Flagler Business School, y tuve un maestro, un doctor, que sin duda él me daba la clase de estrategia. Y él había creado, fíjate qué interesante, él había creado un concepto que le llamó The Star Trek Innovation Strategy. Y bueno, yo soy alguien que le puede llamar el Trekkie, ¿no? Yo soy fan de Star Trek y también de Star Wars. Entonces, en el concepto de Star Trek, al inicio del capítulo, de la intro de hace 1953 o 56, por allá en los 60, que nomás duró 3 años, las primeras 3 temporadas y luego lo cancelaron. Star Trek decía el espacio, la frontera final, ¿no? Y luego ya decía una serie de cosas y al final era una misión para ir a donde ninguna persona, ningún humano ha ido jamás. Esa era la misión de 5 años de la nave. Viajar a donde nadie ha ido jamás. Y eso
dices, es bien poderoso. O sea, lo puedes ver en el programa y si no estás alineado con esos temas, pues te pasa de largo, pero sí es cierto, eso es innovar. Ir a donde nadie ha ido jamás, los no consumidores. ¿Sí? Y entonces eso pasó y un año, 2 años después más o menos viene el boom de un libro que se llamó La Estrategia Océano Azul, que es exactamente lo mismo. A mi maestro no se le ocurrió hacer el libro, lamentablemente, ¿no? Pero hubo alguien que tenía el mismo concepto y dijo, oye, la Estrategia Océano Azul, como una idea, una metáfora de lo siguiente. En un océano rojo, es rojo porque hay sangre, porque el pez grande se come al chico. Es el océano de la innovación sostenida, ¿sí? Y es el océano donde todo el mundo está. Cuando alguien es disruptivo, busca un océano azul, busca un nuevo mercado, ¿sí? O crea un nuevo mercado, o reconfigura un mercado existente y se va para allá y vive solo, se come todos los pececillos chiquillos del plancton, no hay mucha sangre porque está solo él y ahí puede estar por muchísimos años. Cosa como el ejemplo famoso de esa estrategia, el símbolo de esa estrategia siempre fue el Cirque du Soleil, que Sí. decía, oye, mezclaron los conceptos de Broadway con conceptos del circo, y ahorita te digo cómo lo hicieron, y crearon algo que no existía. Si hay competencia, puedes tener como competencia a los magos, a los cantantes en Las Vegas, ¿verdad? Magos, cantantes, shows así raros, eh, pero no tienes algo que sea otro Cirque du Soleil, o sea, algo que sea exactamente el mismo concepto. ¿Me explico? Porque vas a tener muchos magos, vas a tener muchos comediantes, vas a tener muchos cantantes, pero hay un Cirque du Soleil. Y luego ellos sacaban de repente shows chiquitos que les llamaban, no sé, el Circo del Sol, de la Luna o Cavalia, y luego resultaba que era de los mismos, ¿no? Entonces, ese es un muy buen ejemplo. Hablábamos entonces de ir a donde nadie ha ido, luego hablamos de la metáfora del Cirque du Soleil, que también es ir a donde nadie ha ido, pues, ir al océano azul o crear el océano azul. Y el océano azul tiene 4 estrategias, técnicas, métodos para hacerlo. Claro, hay más, pero primero dice, bueno, al final tú tienes que reducir algunas variables, o sea, tú sacas una tabla en Excel con las variables de competencia. Vamos a suponer, con un teléfono celular, compito en tamaño de pantalla, en la velocidad del procesador, si el procesador trae inteligencia artificial o no, el sistema operativo, compito con la tecnología de lectura de rostro, no sé. Sacas las variables más importantes de la competencia para el mercado actual. El precio, obviamente, también es una variable de competencia. Y sobre esas variables, entonces tú dices, bueno, vamos a ver qué hacemos. ¿Cómo empezamos a mover esto? A ver, ¿qué pasa si le quito esta variable? ¿Qué pasa si esta la reduzco tantito? No le doy tanta importancia. ¿Qué pasa si aquí, donde no existe, le pongo y creo una nueva variable? ¿O qué pasa si aquí esta variable le subo un poquito el valor? Y entonces tienes 4 acciones. Tienes la de reducir, eliminar, crear y aumentar. Las de reducir y eliminar tienen como finalidad, pues, la reducción de costos, ¿sí? Y la de crear y aumentar tienen como finalidad crear valor, aumentar el valor. Entonces, es una estrategia súper fregona porque haces las dos cosas. Tradicionalmente, o te diferencias en costo o te diferencias en valor, pero el precio es muy alto. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí la única manera en que no estés peleándote por costo y por valor en el tema, la única manera que no tengas que diferenciarte es que seas único. ¿Cómo te vuelves único? Haciendo eso, el proceso, creas cuáles son mis variables de mercado, las más importantes con las que actualmente se está compitiendo, y empiezas a hacer el juego de cuál debería yo de reducir. Claro, obviamente, a ver, no es un juego, ¿no? Y no es así como que, ¿qué pasaría si le quitamos? No, no es así. O sea, si hay un respaldo, hay estudios, hay análisis, hay entrevistas con clientes, hay entrevistas, digo, traes a los expertos, a los analistas, a los consultores, sí hay todo eso detrás, ¿no?
pero al final de cuentas, definitivamente que son las 4 acciones que tú tienes que empezar a hacer para crear tu mercado. Y así es como se empieza. Y ahí puedes ver que de repente sacan, y eran ejemplos muy típicos de la estrategia de Mercado Azul. De repente decías, bueno, un vino para jóvenes, ¿no? Los más jovencitos, un vino fresco y un vino no tan elaborado. Y luego de repente, oye, pues un producto de tecnología, un producto tecnológico muy básico para los de la tercera edad. Porque no le entienden ni le quieren entender a la tecnología, ¿no? Y luego de repente y siempre hay éxitos y hay fracasos, Marta, y ese es el tema de la innovación. Hay que aprender a tener errores y tener errores rápido para que no te cueste tanto. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, me acuerdo mucho, yo estoy seguro que tú no te vas a acordar, porque nadie se acuerda, Marta, de esto, y para mí fue algo increíble en su momento, ya por el año 2000, sacaron algo que les llamaban las micro PCs. Y la micro PC era un concepto como que tener una super PC chiquita, así de este grueso, con una mini pantallita y tenía el Windows, ¿verdad? Y las funciones básicas, y te ponían los comerciales de cómo iba a ser los trailers de cómo iba a ser la tecnología, y entonces veías a los adolescentes con estas cosas así, la pantallita levantada, y era cuando apenas empezaban a salir las cámaras digitales, y cuando apenas estaban las BlackBerrys, las primeras, Son y las mini, ¿no? Las laptop mini. no, no son las laptop mini. No era una laptop, no era una laptop, ese es el Ok. tema, o sea, si era algo muy raro, a mí me emocionó mucho ver el concepto y no tuvo éxito y tronó, y definitivamente lo que tronó en su momento, que es que el mercado estaba listo para ello, en su momento eran las Palm Pilot, que luego evolucionaron hacia el tema de colores, que fueran de colores, y luego vino la BlackBerry a hacer mucha competencia con esto, y luego vino la BlackBerry, no, llegó el iPhone a hacerle la rivalidad a esto, y ya, ahora sí podemos hablar de lo que el iPhone se llevó, ¿no? Porque pues, ni BlackBerry ahorita, ni Palm Pilot, ni nada de eso. Son todos ejemplos de la disrupción. A veces funciona, a veces no funciona, como también hace 20 años hubo un refrigerador que se conectaba a Internet, ¿verdad? Y la promesa era lo que hoy te prometen los refrigeradores de Internet, pero hace 20 años no funcionó. Entonces, no siempre esos mercados están preparados para lo más radical en tecnología. Por eso también las empresas muchas veces se esperan para ser disruptivos. Muy interesante, Virgilio. Pues para todos nuestros amigos que nos están viendo también, para que puedan tener una idea de cómo hacer una innovación en su negocio. También es uno de mis libros favoritos, La Estrategia del Océano Azul. También se los recomendamos si gustan leerlo o releerlo, porque la verdad siempre es interesante y vuelves a encontrar conceptos nuevos que en el momento pues se te escaparon, ¿no? Como esto que estás mencionando. Déjame Así. nada más ver si no tenemos todavía comentarios. Virgilio, pues vamos a cerrar con esta última pregunta que hicimos. Te agradezco mucho tu tiempo, el haber estado aquí. Esta es tu casa, Marta Magdaleno Consulting. Esperamos tenerte aquí más seguido con más temas de disrupción o alto desempeño en lo que también eres experto. Muchas gracias, Virgilio, y buenas noches. Por supuesto, Marta, muchas gracias por invitarme. Creo que nos la pasamos muy divertido aquí con este tema. Y claro, fíjate que en un próximo episodio que me invites, podemos hablar de las organizaciones exponenciales, que es otro tipo de disrupción, otro tipo de maneras de innovar que implica muchas cosas de las que no hablamos el día de hoy. Está bien interesante y bueno, para empezar, si la gente que nos ve dice que es una empresa exponencial, pues ya tienen tarea de investigarlo y acá con todo gusto podemos armar un programita para explicar más a detalle cómo pueden ellos hacer que su empresa se vuelva exponencial. Me parece fabuloso, Virgilio. Entonces estamos pendientes para otra invitación para que vengas aquí a explicarnos ese tema y quedamos pendientes. Se queda grabado para nuestros amigos que quieran ver la repetición. Virgilio, ¿cuáles son tus redes para que puedan contactarte? Por supuesto, pueden localizarme en Facebook e Instagram en @virgilioconferencista. Ahí con todo gusto, si nos dan comentarios, los respondemos y pueden ponerse en contacto con nosotros. Muchas gracias, Virgilio. Gracias al público que nos está viendo y buenas noches.
Buenas noches.